Son las 7 de la mañana, 7 minutos, y estamos aquí, continuamos en esta primera edición de Noticias Caracol para tratar de entender y tratar de explicar de la mano de expertos a ustedes, nuestros televidentes, lo que ha pasado en las últimas horas entre Colombia y los Estados Unidos. Me acompaña, como siempre, María Alejandra Villamizar, periodista, analista de Noticias Caracol. ¿Cómo le va? Hacía rato no nos veíamos. Hacía rato, Juan Roberto, para empezar el 2025 un poquito movido. Movidito, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno. Ya vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos con el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda. Estamos también con Michael Shifter, uno de los más respetados analistas de lo que pasa entre Washington y América Latina. Él está en la capital de los Estados Unidos. Ya en minutos vamos a hablar con ellos, pero antes, María Alejandra, ¿cómo titulamos esto que ha pasado en las últimas horas? Pues Juan Roberto, esta es una prueba de fuego para la diplomacia colombiana. Este fue un gran simulacro muy tenso para Colombia. ¿Simulacro de qué? Un simulacro de lo que puede llegar a pasar y de lo que está pasando en el mundo alrededor de la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de medir sus fuerzas, de enfrentarse, digamos, a ese tema de la migración que le dio buena parte de su votación en la elección reciente. Y por tanto, lo que ha pasado con Colombia ayer es el ejemplo que el mundo vio. Desafortunadamente, Colombia es el conejillo de Indias de la aplicación de estas medidas de Estados Unidos. Puede llegar a ser así de grave, en pocas horas, como lo vivimos ayer, la reacción de los Estados Unidos para quien pueda mostrarle los dientes. Esta es una, digamos, demostración de que con Donald Trump hay que ir con mucho cuidado y que las relaciones entre los dos países son inevitables, son imprescindibles, que la economía colombiana depende de esta relación y no solamente la economía, también, por supuesto, la tranquilidad de una región en la que Colombia ha tenido una gran participación y un gran protagonismo. Colombia es la esquina de esa Suramérica que Estados Unidos tiene en mucho cuidado alrededor de la situación, no solamente con Venezuela, sino con el tema del narcotráfico. Así que este gran simulacro que vivimos ayer, que fue desafortunado, sirvió para poner sobre la mesa las posturas, las cifras, todo lo que significa eventualmente una tensión. Bueno, ayer se hablaba casi en algún momento de posibilidad de romper las relaciones. No. Desafortunadamente se dio, pero también afortunadamente, Juan Roberto, la diplomacia, el diálogo y los contactos entre los dos gobiernos se mantuvieron todo el tiempo vigentes y eso fue lo que permitió salir de esta crisis. Y yo creo que esa es la lección de la que ya hablaremos con nuestros invitados, porque es que lo que prima es que la diplomacia no se maneja por X. Eso no se maneja por ahí. Por supuesto, habrá que detallar lo que significan estas palabras del presidente a estas horas de la madrugada y lo que desató, lo que haya sido, lo inspiró, entre comillas, para romper la decisión que había tomado inicialmente de recibir a los connacionales deportados, como han llegado tantas deportaciones durante todas las relaciones históricas entre Estados Unidos y Colombia en términos migratorios, pero que en este caso significa ese símbolo que Donald Trump ha querido mostrarle al mundo, y es que la migración irregular en los Estados Unidos será pues una demostración de la determinación también del Partido Republicano de cumplir con su agenda. 7 de la mañana, 10 minutos. La prensa internacional lo recoge así. El New York Times asegura que Colombia, que al presidente Gustavo Petro le tocó dar marcha atrás tras las amenazas del presidente de los Estados Unidos. 7:11 minutos. Antes de ir a Washington, saludamos en Bogotá a Efraín Cepeda. Él es el presidente del Senado de la República, una de las cabezas del legislativo, de los tres poderes del poder público en Colombia. Senador Cepeda, un gusto que nos acompañe esta mañana. Juan Roberto, mil gracias por la amable invitación. Un saludo a la mesa de trabajo, al doctor Michael y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Si hablamos de elecciones, si hablamos de experiencias después de este trago tan amargo que vivimos en estas horas, María Alejandra lo calificaba como un simulacro de lo que pasaría si a usted como presidente del Senado, ¿qué le deja lo que ha ocurrido en las últimas horas? Un fuerte sinsabor, Juan Roberto, María Alejandra, porque realmente las relaciones, o mejor, no se puede jugar con la dignidad de Colombia, con el empleo de Colombia a través de una cuenta de Twitter a las 3 de la madrugada. Es que pues ya se había autorizado ese vuelo por parte del gobierno colombiano, del presidente de la República, y lo desautorizó mientras venía en el aire. Yo debo recordar que durante la administración Biden se admitieron 14.000 deportados en Colombia. No puede ser
que por un cambio de gobierno, porque la ideología no es compatible a la del presidente de los colombianos, entonces ahora las cosas cambien. No puede ser tampoco que mientras se rechazan estos que son ilegales, que están en Estados Unidos y que tenemos la obligación de recibir, el gobierno colombiano se va a abrazar con el régimen ideologizado también de Venezuela, ese sí violador de los derechos humanos, ese sí pues un régimen que pues ha violado los temas electorales, es una dictadura, un régimen que está acusado de haber permitido el traslado de 5.000 guerrilleros del ELN desde Arauca al Catatumbo, que provocaron un desplazamiento de más de 4.000 personas, 40.000, y muertos, pues yo no sé si entre 80 y 90, no hay cifras oficiales. Allá hay unas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces, con unos se abraza y con otros no. Por supuesto que tenemos que defender la dignidad de los colombianos que aquí lleguen, pero lo que aquí iba a suceder era una catástrofe. Las exportaciones colombianas a los Estados Unidos superan los 13.000 millones de dólares, alrededor de 55 billones de pesos. Los primeros quebrados eran los floricultores de cara a la celebración del 14 de febrero y San Valentín. No se iban a permitir pues las flores colombianas, sino con el 25-50 de arancel, de manera que no podían entrar. Pues las importaciones también de maíz, que realmente sustentan la producción de pollo y de huevos de la canasta familiar, pues también se iban a encarecer, de manera que un disparo a la canasta familiar, un disparo al desempleo de los colombianos, un golpe a los más humildes. Aquí la democracia no se puede manejar de esa manera, con Twitter irresponsables, midiendo con el doble rasero. Tampoco se queja de las deportaciones de colombianos desde México, porque las ideologías son similares. De manera que aquí hay que ponerle seriedad al manejo de la cosa pública. Hay que saber que el presidente de Colombia dependen 50 millones de colombianos y nosotros desde el Senado de la República, en mi calidad de presidente del Congreso, tengo que rechazar esa postura del presidente Petro que nos puso en vilo y todavía estamos en vilo en algunos asuntos los colombianos, María Alejandra. Sí, senador, justamente sobre eso le quería preguntar, el papel del Congreso de la República y de las instituciones. En este momento de crisis siempre se ha dicho, Colombia tiene instituciones fuertes, el Congreso, por supuesto, en el Poder Legislativo tiene cómo tramitar, digamos, una situación de tensión como esta desde las comisiones de Relaciones Exteriores. ¿Qué se planteó o qué se planteará desde el Congreso de la República para crear, digamos, un precedente político alrededor de lo que se vivió ayer y que hoy empieza a ser analizado en términos de política nacional e internacional? Sí, ayer fue un día muy intenso, María Alejandra, en que tuvimos contacto con congresistas de varios partidos políticos y tratando también de buscar un canal de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto que el Congreso, y ni más faltaba, deberá ocuparse del tema. Estamos en receso, sin embargo he convocado al Congreso para el día de mañana, martes, para el tema de conmoción interior, como lo ordena la Constitución Nacional. Vamos a analizar el tema de conmoción, pero por supuesto que este será un tema que estará sobre la mesa, que estará sobre el tapete y deberán hacerse los debates de control político una vez podamos estar en sesiones ordinarias y se posibilite la citación a los ministros, al gobierno nacional, la posibilidad de pensar en mociones de censura, por supuesto. Lo que sucedió ayer no es menor. Estuvimos en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. El gobierno colombiano hoy creo que no tiene visas todavía para ingresar a los Estados Unidos. Está cerrada todavía en la embajada americana el tema del visado para los colombianos y en espera que llegue el primer avión, como llegaron muchos aviones en el gobierno Biden, 14.000, y esos sí se reciben. Por supuesto que desde esta orilla también del Congreso abogamos por la dignidad de los deportados y en eso también estaremos muy atentos. Senador Cepeda, ¿sabe cuál es la reflexión también? El Congreso de la República ejerce ese papel de control político en este equilibrio de poderes que se supone debe haber en nuestro país. Y usted dice, mire, ya el Congreso seguramente va a citar a debates de moción de censura. Asumimos que al canciller que está saliendo, no sabemos si a la canciller entrante, que es Laura Sarabia. Pero es que el problema, doctor Cepeda,
es que es el presidente el que maneja esas relaciones e inclusive ya en minutos vamos a tener aquí al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, quien ha dicho que ellos se enteraron de lo que estaba pasando con los trinos del presidente. Es decir, va a ser muy difícil controlar al gobierno si el presidente sigue manejando por X este tipo de situaciones tan complejas y tan puntuales. Sí, la suerte de 50 millones de colombianos no se puede manejar con el estado de ánimo que amanezca el presidente o porque un gobierno es cercano ideológicamente y otro no lo es. Eso no puede ser. La responsabilidad es con los 50 millones de colombianos. Es el presidente de 50 millones que se quedan sin empleo. Yo no sé si eso le convenga también al régimen colombiano porque comiencen a depender de los subsidios del Estado. Pero aquí hay que fortalecer el empleo de calidad, ese es el ingreso de calidad, ese fue el que estuvo en vilo y perdido durante estas horas del día de ayer. Iban a pagar los más humildes, pero por supuesto también muchos sectores de la economía podían quebrarse con pérdidas absolutamente irreparables, de manera que esto hay que pensarlo con dignidad, hay que gobernar pues con responsabilidad y responsabilidad implica que una cuenta de Twitter a las 3 de la mañana no puede ser pues la que determine o marque el rumbo de los colombianos. De manera que responsabilidad y medir con el mismo rasero a todos los gobiernos ideológicamente cercanos o lejanos al gobierno colombiano. No puede abrazarse, y repito, con Venezuela, no puede callar ante las deportaciones de México, mientras entonces, como el presidente Trump, entonces pues le revoca una orden cuando los vuelos vienen en el aire. Fue absolutamente irresponsable, ha puesto en vilo los temas del empleo y de la canasta familiar de los colombianos y el tema es irreparable. Que hoy pues las relaciones se estén normalizando no quiere decir pues que hemos estado en el ojo del huracán y estaremos entonces durmiendo con un ojo abierto a ver si un nuevo tuit del presidente de la República vuelve a poner en peligro y en vilo a los colombianos, sobre todo a los colombianos más humildes. Doctor Cepeda, gracias por aceptar este contacto y darnos sus impresiones de lo que está pasando aquí en Noticias Caracol. Un abrazo. Muchas gracias por la amable invitación, Juan Roberto, María Alejandra. El presidente del Congreso de la República, 7:19 minutos. Ya tenemos en contacto al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, quien nos atiende a esta hora de la mañana. Ya en instantes vamos con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, para oír sus impresiones desde la capital de los Estados Unidos de cómo ven lo que ha pasado en las últimas horas en esta tensión enorme y difícil de entender entre Colombia y su principal socio comercial y político. Embajador, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Buenos días, muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, embajador, la pregunta inicial tiene que ver cómo se logra superar la crisis, cómo se logró calmar las aguas y evitar lo que estaba ya por pasar, lo que estaba ocurriendo entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, pues fue un día largo, la verdad fue una jornada muy intensa. Desde el temprano, desde el comienzo, inclusive desde antes, siempre hubo una comunicación directa con la Casa Blanca, concretamente con el doctor Mauricio Claver, que es el enviado especial del presidente Trump para América Latina, que fue la persona que el presidente Trump designó para esta labor, con el secretario de Estado Marco Rubio. Estuvimos durante todo el día trabajando con él también con la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá, con la Embajada de Colombia en Estados Unidos en Washington, es decir, un trabajo intenso de la Cancillería colombiana con el Departamento de Estado y en cabeza de Mauricio Claver se intercambiaron sendas notas diplomáticas y la respuesta a la pregunta es que aquí primó la diplomacia, el entender que había una relación entre los dos países que tenía que mantenerse y por lo tanto tuvimos todo el tiempo, o por supuesto, yo estuve aquí en Bogotá con el canciller Luis Silberto Murillo, con la canciller entrante Laura Sarabia, con Jorge Rojas, el vicecanciller, obviamente en todo el día en contacto con el presidente Petro, y en Estados Unidos pues Mauricio Claver con sus jefes, con Marco Rubio, el presidente Trump. Ellos se encontraban en la primera parte del día en la Florida y luego en Washington. Entonces hubo un trabajo intenso que mantuvimos durante todo el día, pero también fue muy importante, y también quiero resaltar esto, recibimos llamadas
de muchos sectores políticos en Colombia, sectores que son afines al presidente Petro, otros que son abiertamente opositores, expresidentes, que todos nos expresaron la importancia de mantener la cabeza fría y pensar en el país, y también en los Estados Unidos, amigos de Colombia, en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, que le hicieron saber a la Casa Blanca la importancia de mantener esta relación, de tal manera que fue una jornada dura, intensa, hubo momentos difíciles, pero al final del día esto comprobó que la diplomacia, que los canales diplomáticos terminan siendo la única forma de resolver estas crisis. Embajador, sin embargo, esto va a dejar un precedente, no solamente para la política interna, en el manejo que tenga que presentar el presidente Petro y su gobierno sobre las consecuencias de una eventual postura como la que se vio ayer, pero también en la que ha sido calificada por medios internacionales como una arrodillada del presidente Petro, como una cesión, digamos, de todos sus mensajes y de toda esa vehemencia que mostró en la madrugada de ayer al impedir la llegada de los vuelos. El presidente Petro y el gobierno colombiano quedan debilitados en esa relación. Y segundo, frente al mundo, Estados Unidos y Donald Trump, este gobierno, demostró entonces lo que es capaz de hacer en sentido de cumplir con ese empeño de sus órdenes ejecutivas llevadas a cabo con un país que en este caso es el nuestro, con el que tiene una relación necesaria, pero que no estamos en condiciones iguales. A ver, varias cosas, María Alejandra. En primer lugar, yo creo que durante el día lo que se logró es que los dos países entendieran la importancia de esto y ambos tomaron decisiones para echar para atrás, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, de la amenaza de los aranceles. Entonces no se trata de que solamente un lado reculó y el otro no reculó, no, yo creo que aquí no se trata de quién ganó, quién perdió. Los dos lados logramos entender la importancia de esto y tomaron medidas que son, y al fin y al cabo, necesarias para los dos países. Colombia logró, y el presidente Petro insistió desde el comienzo, la importancia de respetar la dignidad de nuestros connacionales. Las deportaciones venían de tiempo atrás, pero efectivamente en esta última etapa los anuncios del presidente Trump, que han aumentado todas las redadas en los Estados Unidos, el trato de que los militares jueguen un papel allá, es decir, hay unas medidas muy drásticas que no han llevado solamente a las relaciones de Colombia, también una protesta de Brasil precisamente el día anterior por el trato a sus conciudadanos. La presidenta de México se ha pronunciado, es decir, hay una preocupación de muchos líderes sobre la manera en que se maneja este tema, pero lo cierto es que Estados Unidos terminó aceptando que la posición colombiana de que estamos dispuestos a recibir a sus connacionales, pero siempre bajo las situaciones de dignidad, de respeto a los derechos, y por lo tanto yo creo que aquí hubo un gane-gane. El gobierno de Estados Unidos retiró esa amenaza de los aranceles y Colombia logró también que Estados Unidos aceptara que el trato que se debe dar a nuestros connacionales sea digna, siguiendo los protocolos que se establecieron y precisando con ellos cuáles son esas limitaciones y esas reglas que debemos seguir los dos, de tal manera que llegamos a un acuerdo en el cual los dos lados entendimos que estaba de por medio el interés nacional. Y en ese caso yo quiero decirlo, el presidente Trump lo que está diciendo no es nada distinto a lo que él prometió a su pueblo, y él cree en sus políticas. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que él plantea, pero él fue elegido por su pueblo para llevar a cabo estas políticas, y por lo tanto pues ahí no nos debe sorprender nada. Y el presidente Petro pues también lo ha dicho y lo seguirá diciendo: Colombia tiene que exigir que se respeten a sus connacionales, de esa manera que yo creo que aquí, más que buscar quién ganó y quién perdió, quién se arrodilló, quién no se arrodilló, aquí logramos superar una situación que era negativa para los dos países, porque efectivamente Estados Unidos es más grande y más rico que Colombia, eso no es ninguna duda, pero Colombia es un país clave para los Estados Unidos. Las aranceles que ellos amenazaron pues afectarían también a la población norteamericana. Entonces yo sí creo que aquí al final del día hubo un gane-gane en la cual los dos países reafirmamos la importancia de nuestra relación binacional y vamos a seguir hablando con los Estados Unidos, con el gobierno del presidente Trump, no solamente para superar esta situación, sino para profundizar en muchos otros temas en los cuales el interés nacional de Colombia y el interés de los Estados Unidos coinciden para seguir trabajando juntos. Embajador, me da pena decirle, pero es que uno lee el comunicado
de la Casa Blanca y es muy distinto a lo que usted nos está pintando. Y le leo textualmente: el gobierno de Colombia aceptó todas las condiciones del presidente Trump. Los eventos de hoy le dejan claro al mundo que los Estados Unidos están siendo respetados de nuevo. Usted dice que el gobierno estadounidense aceptó finalmente el tema de cómo llegaban los colombianos. Quería preguntarle puntualmente eso. ¿Cómo van a volver estos colombianos deportados? Porque nos dicen que igual van a venir en aviones militares. A ver, varias cosas. En primer lugar, que digamos que obviamente Estados Unidos plantea esto en sus términos y efectivamente dicen que pues no, Colombia aceptó todo, pero también reconozcamos, Estados Unidos aceptó retirar los aranceles, una gran, digamos, triunfo para Colombia. Entonces aquí, obviamente, si lee nuestro comunicado, nosotros enfatizamos nuestros puntos, así como ellos enfatizan los de ellos, nosotros los nuestros. Eso es normal en todo acuerdo. Cada uno va a sacar y va a demostrar que efectivamente sus intereses se respetaron, porque al fin y al cabo todo acuerdo depende de que los dos países entiendan que hay un gane-gane, en tal manera que en eso no creo que haya ninguna duda que aquí hubo un acuerdo entre los dos países reconociendo la importancia de la relación. En cuanto a los vuelos militares, se logró establecer, en primer lugar, estos aviones efectivamente son del Pentágono, pues son aeronaves militares. Eso es nuevo, antes se utilizaban solamente vuelos de charter, pero también aceptaron que en primer lugar son aviones que son prestados por los militares, pero que son prestados a las autoridades de migración, allá lo que llaman Homeland Security, el Border Patrol. No hay personal militar estadounidense a bordo, están manejados por las autoridades de migración, y se aceptó también que se cumplan con todos los protocolos que tienen que ver con que cuando se suban al avión en Estados Unidos nuestros cónsules puedan verificar que efectivamente son colombianos, que tienen sus papeles, que lo están respetando. Entonces yo creo que ahí logramos los dos países entender la importancia de superar esta crisis, y eso creo que es la gran noticia de hoy. Embajador, por supuesto el país está tranquilo después de que el gobierno y ese diálogo diplomático logró calmar estas aguas turbulentas en las que estuvimos ayer. Pero la pregunta es, ¿qué pasó entre las 3:05 de la mañana y las 3:40 o las 3:34 minutos de la mañana, cuando el presidente Gustavo Petro cambió su postura frente a la deportación y a estos aviones en específico? El país tiene esa duda y es necesario saber qué información logró tener el presidente que hizo que cambiara esa postura. Usted dice que se mantienen los protocolos y se mantuvieron los protocolos que ya están establecidos para una operación que casi que es regular. Obviamente en el gobierno Trump hay un énfasis y un símbolo más en esta deportación masiva. Pero, ¿qué pasó entre un trino y el otro del presidente Gustavo Petro, que hizo que ustedes tuvieran que trabajar en un día tan complicado? Pues la verdad no lo sé, Alejandra. Yo estaba dormido, yo creo que muchos estábamos, no sabemos muy bien lo que sucedió. Lo cierto es que el presidente pues lo que estaba reiterando una preocupación que lo había expresado antes y seguramente lo va a seguir expresando a partir de hoy, y seguirá insistiendo en que la dignidad, el buen trato de los connacionales se respete, pero ya los pormenores de qué es lo que sucedió a las 3 de la mañana, la verdad no tengo ni idea, no me atrevo a especular, pero creo que más allá de lo que pudo haber sucedido en ese momento, lo importante es lo que sucedió a lo largo del día y lo que sucedió al final de la noche, cuando finalmente llegamos al acuerdo y superamos este impasse. Yo creo que eso es la gran noticia, que demuestra que la diplomacia, cuando se le da tiempo y se le da la autoridad que nos dio el presidente Petro y que el presidente Trump le dio a Mauricio Claver, se logra superar la crisis. Embajador, el presidente Petro estuvo en las reuniones ayer, estuvo en contacto con ustedes, estuvo presente en ese, digamos, momento tenso de alta diplomacia. Estuvimos en contacto con el presidente todo el día, estuvimos reunidos, Laura Sarabia como canciller entrante, Luis Alberto Murillo como canciller actual, Jorge Rojas vicecanciller, estuvimos los cuatro trabajando todo el día y en contacto permanente con el presidente Petro. Embajador,
Más allá de lo que usted nos cuenta, de que usted estaba dormido, porque pues la gente normal por lo general a las 3 de la mañana está dormida, más allá de que usted no se haya enterado en ese momento de que el presidente trinara lo que trinó sobre el famoso tema de los aviones, ¿qué lección deja o qué preocupación le deja a usted como diplomático que en cualquier momento el presidente, que es su jefe, el que maneja por constitución las relaciones internacionales de nuestro país, haga lo que hizo, arme semejante tormenta que termina con esta mostrada de dientes de Estados Unidos que nos deja ante el mundo, y así lo está presentando el gobierno Trump, como diciendo, mire lo que pasa a quien me lleva a la contraria? Para usted, como el hombre que va a tener que manejar esa relación con ese socio que es Estados Unidos, ¿qué lección le deja? Bueno, en primer lugar, yo creo que no se puede solo, digamos, hay que reconocer que en la política de hoy, en el mundo de hoy, las redes sociales juegan un papel muy importante, y lo cierto es que el presidente Petro, igual el presidente Trump, acuden a estas redes sociales y muchas veces dicen cosas que terminan alarmando a la gente, generando mucho ruido. Yo, de leerlo repetido en varias ocasiones, soy de la vieja escuela, donde preferiría que eso no sucediera, pero eso no va a cambiar, y al contrario, yo creo que es clave que entender que eso es parte de lo que hoy estamos lidiando tanto allá como acá. Pero creo que independientemente de los trinos de Trump o del presidente Petro, los dos presidentes dieron las autorizaciones para que los canales diplomáticos funcionaran. Si se da cuenta, usted mira los trinos de los dos presidentes, fueron muy intensos al comienzo, pero al final fueron mermando, y tiene parte de ver con que ambos entendieron la importancia de que esta relación se mantuviera, de tal manera que yo creo que ahí hay que sí estar atentos. Pues sabemos que el gobierno del presidente Trump está en una actitud de muchas veces desafiante frente al mundo, y repito, no es solamente frente a Colombia, ese es frente al mundo. Ya hemos visto que ha amenazado con aranceles a Canadá, a la Unión Europea, pues a China, a México, es decir, eso es parte de lo que está digamos, de las noticias diarias en el mundo, y la forma en la cual Colombia también seguirá insistiendo en que se respete la soberanía, pues también va a ser un elemento que tendremos que mirar hacia el futuro. Pero lo cierto es que logramos de los dos lados, y en eso repito la reconocimiento a la actitud de la Casa Blanca, del señor Mauricio Claver, desde el puro comienzo entender que había que superar esta crisis, y eso es lo que se logró después de una jornada bastante intensa. Mauricio Claver Carón, uno de los hombres duros de este gobierno, como otros tantos que tienen además asiento en la Florida, en ese estado que se ha convertido en una decisión importante en la elección de Donald Trump. Hay que decir también, embajador, el presidente Petro en su momento reconoció la democracia y el triunfo del presidente Donald Trump, felicitó a los Estados Unidos por haber tomado esa decisión, digamos, en democracia, y haber dicho Trump ganó en democracia, y eso es lo que vamos a respetar. Este es el primer incidente, y por supuesto los ciudadanos de a pie están preocupados por sus visas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar después del anuncio de la cancelación de las visas? Cuando lleguen los aviones, ¿se destrabará, digamos, todo lo que ha pasado a nivel consular? A ver, en primer lugar, yo creo que es importante también aclarar que sí, efectivamente eso es parte de lo que se acordó. Ya los anuncios que hará Estados Unidos en relación con el tema de las visas les corresponde a ellos, es una facultad discrecional de los Estados Unidos, pero como se dice en el comunicado de la Casa Blanca, una vez aterricen los vuelos, que espero que se pueda realizar pronto, no me atrevo a decir cuándo, porque esos vuelos pues toman su tiempo, mientras van, recogen la gente y demás. Hay los protocolos que los obligan a guardar silencio frente a los destinos, donde están, por las mismas razones que ellos han insistido, pero ya están en curso. La Fuerza Aérea dispuso de las aeronaves desde temprano. Eso fue parte de las negociaciones que hicieron para garantizar que esos vuelos puedan realizarse, y estamos confiados que, como lo dijeron los mismos norteamericanos, que una vez se logren estos vuelos, que ya tomarán los Estados Unidos las decisiones en relación con normalizar el tema de las visas. No me atrevo a decir exactamente cuándo sucederá, eso, repito, es decisión de los Estados Unidos, pero sí estamos confiados en que va a suceder, y creo que el parte de tranquilidad a los colombianos es que eso se superó y que muy pronto tendremos restablecidos el tema de las visas, como otros temas que también se trataron en el día de ayer.
Pues embajador, hecha las claridades, entendida la lección, como dice usted, de lado y lado, pues es interesante escuchar cómo fue que se conjuró esta crisis. Muchas gracias por habernos atendido aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes y de verdad que gracias por la oportunidad de tranquilizar a los oyentes. Sé que hubo mucho nerviosismo el día de ayer, pero yo lo que hoy lo que podemos decir es que la relación entre Estados Unidos continuará trabajando con respeto. Ustedes saben que la mejor relación entre dos personas o entre dos países está basada en la franqueza, en la posibilidad de decirle, mire, estamos aquí de acuerdo, estamos aquí en desacuerdo. Aquí demostramos una vez más que Estados Unidos y Colombia tenemos una relación madura, de respeto, y que por vía del diálogo y de la diplomacia podemos superar los escollos como lo hicimos en el día de ayer. Entonces, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad también para transmitir ese mensaje de tranquilidad a todos los que están viéndolos a ustedes y escuchándolos en la mañana de hoy. El embajador de Colombia en los Estados Unidos con su visión, la posición del gobierno colombiano de lo que ha pasado. A las 7:38 minutos saludamos en Washington, lo habíamos dicho, al señor Michael Shifter. Él fue presidente del Diálogo Interamericano, uno de los más respetados tanques de pensamiento sobre América Latina, sobre Estados Unidos, y es sin duda una figura muy respetada allí en la capital de los Estados Unidos. Señor Shifter, un gusto saludarlo. El gusto es mío, muchas gracias, muy amable. Bueno, usted acaba de oír pues la versión diplomática, la versión del gobierno de Colombia en voz de nuestro embajador en los Estados Unidos. Desde Washington, lo que uno ve, y lo mencionaba María Alejandra, mi compañera, la prensa americana habla de una arrodillada, como decimos aquí en Colombia, y una doblegada, digamos, a Colombia y al presidente Petro, después de que el presidente Trump y su gobierno mostró los dientes y de qué manera con este asunto y con este impasse, como lo ha calificado el gobierno de Colombia, con el tema de los deportados. ¿A usted qué lectura le deja lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, yo creo que usted tiene razón, que todos los titulares que yo he revisado esta mañana dicen lo mismo, que Colombia al final cedió, retrocedió a las demandas y exigencias de presidente Trump. Y yo creo que básicamente es lo que pasó. Ahora, el embajador dice que también ganó Colombia y, por supuesto, haber superado esta crisis, Colombia gana y hay un gran alivio, me imagino, porque el tema por el momento está resuelto, está superado. Sin embargo, yo creo que fue muy desafortunado y la situación en las relaciones con Trump y bueno, y toda América Latina, Colombia no es el único caso, pero la primera crisis ha sido con Colombia, demuestra que esto va a seguir siendo muy complicado la relación. Y con respecto a Colombia, Estados Unidos y presidente Trump y presidente Petro, ambos trabajan por ambos son bastante impulsivos y poco coherentes. Entonces, con esta situación se ha calmada felizmente, pero yo creo que hay que institucionalizar un proceso donde gente más moderada, más pragmática, tanto en Washington como en Bogotá, necesita asegurar que esto no sale, esta relación tan importante, tan profunda, tan estratégica para ambos países, no se va a deteriorar. Entonces, esto me parece lo más importante y me preocupa que tanto por presidente Trump como presidente Petro, que a veces dicen cosas al momento y esto podría tener consecuencias bastante graves para ambos países, porque no es beneficio de ninguno de los dos países que haya ese conflicto, esa tensión, esa posibilidad de aplicar aranceles. No tiene ningún sentido. Justamente usted menciona, profesor Shifter, las características de estos dos líderes. Con esa situación que que va a seguir,
esa desproporción, permítame usar ese término, de traer los aranceles, de traer esas sanciones económicas a un tema que era consular, el tema de los aviones, ¿a usted le parece que va a, digamos, que va acorde con el problema haber mostrado de parte de los Estados Unidos esa intención de, digamos, de ahorcar una economía de un país como Colombia, que por supuesto sabemos lo que significa y lo que depende de esa balanza comercial de los Estados Unidos? ¿Es proporcional la respuesta de Donald Trump a esto o es parte simbólico también de ese cumplimiento y esa foto que sale con su sombrero después, significando que ahí está él y que vino justamente para mostrar esos dientes? Bueno, yo creo que no tiene la intención de ahorcar Colombia, pero yo creo que lo que prima para el presidente Trump es el asunto político, su base político acá, como presidente Petro tiene su base político en Colombia, presidente Trump tiene su base político aquí en Estados Unidos. Y mostrar que es duro y que él ha dicho, ha repetido no sé cuántas veces que la palabra aranceles es la palabra más bonita en el diccionario. Él lo va a seguir utilizando eso como herramienta para que países como Colombia o México o quien sea cumple con las exigencias sobre otros temas. Y puede ser tema, en este caso fue el tema, como usted dijo, consular, que me parece desproporcional. Estoy de acuerdo con eso, pero puede ser por otro tema también. Puede ser tema de drogas, puede ser otros temas en Colombia también que están en la agenda bilateral, y Trump puede utilizar esa amenaza de aranceles, que es su preferido herramienta de política exterior, para conseguir lo que él está buscando en materias de seguridad, de drogas, de migración, todos los de China también, todos los temas que están prioridades para esta administración y este presidente. Señor Shifter, y ahí surge también una inquietud que le estaba leyendo aquí de parte de muchos analistas en Colombia y quiero su opinión. Son dos presidentes impulsivos, lo dice usted, coinciden con su apreciación tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente de Colombia. Utilizan sus cuentas en redes sociales para hacer anuncios, en este caso para generar esta tensión. El problema es que esto también deja en evidencia lo frágil que va a ser esta relación, al menos entre un gobierno como el del presidente Trump con un gobierno como el del presidente Petro, que son evidente, pública y abiertamente tan distintos ideológicamente. Claro, yo creo que eso es un factor importante, y no olvidemos que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue Senado, tuvo algunas declaraciones muy duras contra el presidente Petro, por sus antecedentes políticos y claro, por el tema ideológico. Entonces, se puede esperar que esta relación no va a ser fácil. Ahora, obviamente hay que tener, por eso reitero y quiero subrayar que es importante tener un enfoque más institucional, tener responsabilidad por ambos lados y tener gente más moderada que rodean y asesoran dos presidentes que son muy impredecibles y a veces contradictorias, porque eso puede tener consecuencias reales y graves para ambos países. Ahora, felizmente, no llegó a ese punto ayer y fue calmada la situación, pero no podemos ser ingenuos que esto ayer fue una posible realmente crisis profunda entre ambos países. Felizmente se evitó, pero yo creo que el reto, el desafío de aquí adelante es en ambos capitales estar seguro que hay personas sensatas, pragmáticas, que que reconocen la importancia histórica de la relación Colombia-Estados Unidos y que ellos pueden tener alguna influencia importante, justamente no solo para evitar
que esas crisis surgen, pero también para profundizar y ver cómo se puede encontrar áreas de mayor cooperación entre ambos gobiernos. Una manera muy particular de entender cómo manejaron los presidentes esta situación. Señor Shifter, de verdad un gusto y como siempre usted es muy amable con Noticias Caracol. Encantado, muchas gracias a ustedes. Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, María Alejandra y televidentes, la visión desde Washington. Y yo creo que quedan muchas lecciones y más que lecciones, conclusiones hasta ahora de esto que ha pasado en las últimas horas. Bueno, la diplomacia tiene en este momento una luz roja. O sea, yo creo que en el gobierno colombiano queda encendida esa alarma para que cualquier elemento que pueda perturbar esta relación tenga que ir directamente a los canales diplomáticos. Creo que aquí la canciller designada va a tener un gran trabajo y sabiendo además quiénes son los que están en su contraparte en Washington. Esas alarmas quedan entonces encendidas. Por supuesto, un gran llamado de atención para el presidente y por supuesto la presencia suya presencial ayer en esa, perdón por la redundancia, pero no solamente telefónica, sino presencial en manejo de una crisis que hubiera podido ser de grandes proporciones y de tener grandes consecuencias, pues es preciso justamente que haga esa claridad del presidente de esa sala de crisis. El gran reto, por supuesto, ahora en adelante es saber cómo el presidente Trump va a tener a Colombia en su mira y, como lo decía el profesor Shifter, va a generar una tensión en temas de drogas, en temas de cooperación militar, lo del Catatumbo y lo que está pasando ahora en el tema de seguridad en Colombia. Juan Roberto, va a significar que se tengan que hablar de la cooperación militar para atender este nuevo conflicto en Colombia y eso va a significar también, obviamente, que el presidente Trump entienda cuáles son las necesidades y las prioridades de la ayuda que ha dicho que va a cortar en todas partes del mundo. Y por supuesto, pues obviamente sabemos quién es, bueno, estamos viendo quién es, de qué es capaz Donald Trump en este segundo periodo. Usted está mencionando un tema clave, María Alejandra, y es que la vida real sigue, y hablo en Colombia. Lo que está pasando en Catatumbo requiere siempre, y lo dicen los mandos militares, de la ayuda de los Estados Unidos. Pero también hay otro mundo real. Usted le preguntaba al embajador García Peña por el tema de las visas. Hay muchos colombianos, hoy llegaron muchas personas a la embajada de los Estados Unidos a preguntar por su cita, a preguntar por la visa que están en trámite, y Julián Ríos está allí en la embajada de los Estados Unidos. Julián, ¿qué dicen estos colombianos que han llegado desde muy temprano? Lo hemos visto a usted reportando de los que llegan a preguntar por el trámite de su visa. Julián, buenos días. Sí, señor Juan Roberto, pues hay mucha incertidumbre, mucha expectativa por todos estos colombianos que están llegando acá, que tenían su cita el día de hoy, pero que incluso les llegó un correo y a pesar de ello quisieron hacer presencia aquí para ver si los atienden. Están llegando aquí a la embajada, les están entregando un papel en blanco y les están corroborando que no hay cita. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y qué le han dicho a usted aquí en la embajada? Muy buenos días, yo soy Elliot, muchas gracias. Pues básicamente hoy las citas están canceladas. La espera de 2 años se perdió y hay una incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser reagendado. Mire, déjeme ver por el documento que les acaban de entregar aquí unos funcionarios. ¿Qué dice este documento? Básicamente dice que pues fue cancelado por una decisión de aceptar la repatriación de los colombianos, porque el presidente había dicho previamente que sí, pero pues después dice que no y realmente eso afecta a este proceso. Sí, es el mismo correo que les enviaron, hoy no atienden, usted se regresa a su ciudad o a su lugar de origen, pero enviaron también compañeros gestores de convivencia, porque han llegado muchos colombianos, enviaron también de la Secretaría de Gobierno muchos funcionarios para tratar de ayudarles y guiar a estas personas que se encuentran aquí. Vamos a mostrar este sector en una de las esquinas donde los han retirado a todas estas personas porque no los van a atender hoy. Sin embargo, ellos están a la expectativa y están esperando que los atiendan, están esperando tener una razón positiva porque han llegado muchísimos de diferentes ciudades. Hablamos con gente de Fusagasugá, hablamos con gente de Medellín y todos ya tenían sus citas, llevan por lo menos 2 años tratando de tramitar su visa. Señor, buenos días. Buenos días. O sea, ¿de dónde vienen ustedes? De Cali. ¿De Cali? ¿Cuándo vinieron de Cali? El viernes porque tuvimos la primera cita el día sábado. El día sábado ya les tomaron las huellas, hoy venían a su cita. Cita a las 8 de la mañana. Y le llegó un correo. Un correo de cancelación y pues quedamos en la incertidumbre.
Y ahora ustedes para Cali, ¿qué van a hacer? ¿Se esperan a que les reactiven, reprogramen o se regresan a Cali? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Pues la opción es esperar un rato más porque pues todo el itinerario ya está programado, teníamos toda una programación, así como ellos son estrictos en sus citas, nosotros también tenemos una reunión en Cali. Claro, ¿y cuánta inversión ustedes? ¿Desde cuándo están esperando toda la familia que hemos visto acá de ustedes? Pues una inversión bastante significativa, eso no está tampoco así barato tampoco, económico tampoco. Bueno, muy bien. Compañeros, mire, estamos, no sé si alcancemos a escuchar, pero por un megáfono están entregando información desde adentro de la embajada hacia afuera a todos los bogotanos y a todas las personas que han llegado acá. Más personas aquí, también de Cali. Hablábamos a usted con ahorita y me decía que venían de Cali también. ¿De qué parte de Cali y qué les dijeron a ustedes? Venimos de Cali porque hoy mi tía tenía la cita a las 8:30, pero la cancelaron hasta segunda orden. No sabemos pues cuándo vuelva a ver la entrevista, porque hoy era la entrevista. ¿Tienen vuelo de regreso a Cali? Sí, a las 6:30. ¿Se van a regresar? La verdad sí, tenemos que regresarnos porque no podemos quedarnos aquí. ¿Qué papeles entregaron? Desde el 23 de diciembre, de enero estamos aquí, 23. Simplemente la notificación que cancelaron la entrevista hoy y nada más. Okay. Muchas gracias. Y como esta ciudadana caleña, Juan Roberto y compañeros, hay muchísimas personas que tienen incertidumbre, están aquí a la expectativa en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos. Todos quieren tramitar y obtener su visa aquí en los alrededores y haciendo fila y esperando a ver qué información obtienen. Julián, gracias. Es que estaba viendo Julián Ríos desde la embajada antes de ir con Héctor, María Alejandra y televidentes. La gran mayoría de visado es para turismo, claro, pero también hay visado para negocios y para estudio. Estamos hablando de las visas que concede Estados Unidos a través de su embajada, como lo veíamos para los colombianos que quieren ir a Estados Unidos. Pensaba, de todas maneras, Juan Roberto, esta situación que hemos tenido los colombianos no solamente frente a esta embajada, frente a esa visa, que nos ha dado una especie de categoría entre ciudadanos que tienen visa, entre ciudadanos que no tienen visa. Nosotros, en teoría, en Colombia, hablamos siempre de la Embajada de Estados Unidos como una institución pues, que casi que hace parte de nuestra vida. Y esa situación de las visas es lo más triste. A mí me parece desproporcionado que el gobierno de los Estados Unidos le diga a los ciudadanos colombianos que necesitan ir a visitar a una familia, que necesitan un tratamiento médico, que tienen que ir a estudiar a los Estados Unidos, que ahora, ¿no? Este impasse político, yo lo entendemos por supuesto la tensión diplomática y el juego que hay aquí de poder, pero esta amenaza de las visas, de no poder entrar a Estados Unidos, hace que, digamos, a nivel de ciudadanos, pues vuelva a jugar un poco con esa dignidad, y ahí sí creo que la palabra viene de sentirse eso, que si no tenemos la visa de Estados Unidos, tenemos una situación también muy complicada en nuestras vidas en general. Seguramente el embajador García Peña, otros funcionarios, le debieron haber dicho eso al presidente, porque es que el que arranca con esto es el presidente Petro. No, por supuesto, yo no estoy hablando de eso, de quién tiene la culpa. Lo que estoy diciendo es que el asunto de las visas es algo tan vital. Haber pensado los dos. No, pero digo que el tema de las visas es tan vital para los colombianos, es tan impresionante que, por supuesto, apuntar a los 25% de los aranceles ya de por sí un tema económico de alto nivel. Pero la visa es como meterse en la casa, ¿no? Como amenazar con la comida y con la casa dentro de los colombianos. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta esto, y seguramente una vez lleguen los aviones, el asunto de la embajada se encargará de dar citas que estaban, como dice el ciudadano, entre 2 y 3 años aplazadas. Ese punto que usted toca es clave, María Alejandra, 755, porque el comunicado de la Casa Blanca dice que van a reactivar el trámite de visas en la embajada en Bogotá apenas aterricen los aviones. Bueno, y el tema colombiano, además hay que decirlo, bueno, esto es otro tema, pero el Reino Unido nos volvió a poner visa, ¿no? Y en la Unión Europea están pensando que si los colombianos siguen abusando del asilo, también vienen las visas. Es que el asunto de la soberanía de los países, pues es un asunto muy... Es un tema de gran calado. 755, hablamos de visas. Vamos a otro punto de la embajada, allí en el occidente de Bogotá, don Héctor Rojas. ¿Qué dicen los colombianos? Ese es un punto, entiendo, se llama el Centro Conecta, María Alejandra, donde los colombianos suelen reclamar la visa y realizar otro tipo de trámites. ¿Qué está pasando en ese punto, Héctor? Buenos días.
Efectivamente, Juan Roberto, es centro de atención al solicitante. Aquí las personas en este punto que queda en el occidente de la ciudad, a las 7 de la mañana abrieron la oficina y solamente le están entregando el documento del pasaporte a las personas que ya previamente habían hecho todo el trámite. Es decir, las personas que les tenían que tomar las huellas y firmar, esas personas no las están atendiendo. Muy buenos días. ¿Cómo le fue con el trámite? Mal. Bueno, algunas personas que tienen que entregar acá las fotografías y las huellas no las están atendiendo, solamente les están entregando el pasaporte a las personas que previamente ya habían citado. Don Gregorio, hablamos con él a las 6 de la mañana. Ellos vienen de La Victoria y Piales, en el departamento de Nariño. Ustedes tenían cita para hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? Sí, teníamos la cita para hoy para la toma de huellas aquí en el Centro de Atención al Ciudadano. Se cancelaron, nos dijeron que estemos pendientes del correo. Igualmente tenemos la cita para el día de mañana a las 2:45 en la embajada. Ojalá no se cancelen las citas del día de mañana. Les toca estar pendiente en el transcurso del día de hoy para que si no les cancelan la cita mañana en la embajada, puedan aquí llegar a tomarse las fotografías y también las huellas. Sí, si sigue normal las citas para el día de mañana, tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana el día de mañana para la toma de huellas y las fotografías. Perfecto, don Gregorio, muchísimas gracias. Pues ellos tenían hoy la cita programada a las 7 de la mañana para tomar las huellas, las fotografías. Sin embargo, les dijeron que por todo este problema no lo podían hacer. Solamente las personas que están llegando a este punto del Centro Empresarial Conecta están recibiendo el pasaporte con la cita que ya estaba aprobada. Pero quienes vengan a tomar huellas, fotografías, no lo pueden hacer en el día de hoy. Don Héctor, gracias. El tema de las visas y del tema del visado a las 7:58 minutos, María Alejandra y televidentes, hablamos de una arista gigante que es todo lo que hay en juego en materia comercial entre Colombia y Estados Unidos. Con la palabra que más le gusta al presidente Donald Trump, aranceles. Ayer el tema no fue de dignidad. Ayer realmente esto aterrizó en el lugar del pragmatismo, la plata, la economía nacional, la importación, la exportación, la producción, la industria, etcétera, todo quedó justamente sobre la mesa, una conversación además muy interesante, porque de ahí es donde vamos a darnos cuenta el tamaño y la dimensión de la crisis que eventualmente podría darse si se llegase a una situación similar. Para hablar precisamente de lo que está en juego, a las 7:59 minutos contactamos al presidente del Consejo Gremial Nacional, ese consejo que agrupa a los más importantes gremios de la producción en Colombia. Su presidente es Camilo Sánchez. Señor Sánchez, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan Roberto. Muchas gracias, María Alejandra. Muy complacidos de ver que estamos sobrepasando este proceso, porque iba a ser verdaderamente la espada de Damocles que iba a tener la economía colombiana. Estamos viviendo un momento crítico en el Catatumbo, pero adicionalmente estábamos viendo cómo estábamos acabando lo que habíamos construido por tantos años con el principal cliente de los colombianos, que es Estados Unidos. Creo que hay que respetar siempre los canales diplomáticos y creo que en este momento, por eso el Consejo Gremial va a ser fundamental para entregar cifras, para mostrar el impacto que se podría tener negativamente de equivocarnos y seguir comunicándonos con el presidente de los Estados Unidos a través de X. ¿Qué comunicaciones hubo ayer? ¿Entre qué empresarios se hablaron? ¿Entre qué gremios se hablaron? ¿Cuáles fueron, digamos, esos caminos que se vieron en una eventual situación tan delicada como la que se veía venir? Primero, estuvimos en contacto permanente con la Cancillería porque nos parecía que teníamos que recuperar ese canal. Segundo, estuvimos con los empresarios que en este momento tenían ya vínculos directos y que se iban a ver reflejados en daños colaterales gigantescos. Por ejemplo, el evento de San Valentín. Tenemos el 14 de febrero la fecha más importante del sector floricultor, donde se genera empleo, como ustedes lo están mostrando, de gran cantidad de mujeres, más del 80% son mujeres, cabezas de familia, y estábamos viendo que podíamos acabar un sector que se ha construido por más de 40 años y que ha generado la tercera cifra de exportaciones no tradicionales del país. Igualmente estábamos viendo cómo íbamos a tener un impacto negativo en la inflación y en la tasa de cambio. Esto iba a revolverar los mercados y muy seguramente íbamos a tener una demanda muy fuerte hoy por el dólar y esto podría ocasionar una devaluación. Esta devaluación
incrementaría los costos de producción en Colombia. Tenemos mucho maíz que traemos importado. Ese maíz lo traemos fundamentalmente para el sector avícola y para el sector porcino, y esto iba a tener unas implicaciones para la canasta familiar y para los hogares colombianos de primera mano. Así que estábamos muy preocupados en este proceso. Igualmente lo que tiene que ver con las remesas. Estados Unidos es el primer país donde mandan remesas hacia los colombianos, y pues también íbamos a ver que de la noche a la mañana íbamos a perder, como digo, lo que habíamos construido en las últimas décadas para bien de la economía y el sector productivo colombiano. Presidente, ahora que queda, esta mañana hemos hecho muchas entrevistas alrededor de lo que pasó ayer, y por su parte el ex embajador Gabriel Silva dice que pues ya pasó el terremoto pero quedan las secuelas. Por su parte la presidenta de AmCham también dice que quedan algunas tensiones. ¿Cómo están entonces los empresarios para poder llevar estos productos tan importantes desde Colombia a Estados Unidos? ¿Con qué cara? Pues lo primero es que seguimos teniendo el diálogo permanente con la Cancillería. Estamos también hablando con los congresistas de los Estados Unidos y con las diferentes fuerzas políticas para que no nos equivoquemos. Se necesita prudencia, se necesita pragmatismo y, lo más importante, seguridad jurídica. Por eso también es importante lo que nos dijo la doctora Laura, que ahora ya las transmisiones o los mensajes del gobierno no van a ser por X, y que lo que vamos a retornar es a la parte diplomática. Vamos a mantener desde el Consejo Gremial, hoy a las 10 de la mañana nos vamos a reunir de manera permanente con todos los gremios para sacar las cifras y hacer el seguimiento de los daños para que sean los menores colaterales y podamos seguir exportando nuestros productos y estar generando el empleo. Igualmente, recuperar los $500 millones aproximadamente que están en ciernes en este momento, porque Estados Unidos dijo que quiere sentarse con Colombia para mirar el proceso de paz, para revisar las relaciones que se están viviendo con las guerrillas y el narcotráfico, y ahí es muy importante recuperar esa plata, porque esa plata ha sido clave para las fuerzas militares y para poder avanzar en estos procesos. El periodo del presidente Trump es más largo y será más largo que el periodo que ya está en su fase final del presidente Gustavo Petro. Esta relación con el presidente Trump frente a Colombia, independientemente de cuál sea el resultado electoral en el 2026, planteará de todas maneras que esa relación comercial no solamente es tan importante como lo hemos mencionado, sino que también habría que comenzar pues a pensar en otros mercados. ¿Es posible eso? El presidente Petro lo mencionó ayer dentro de sus reflexiones, pero más allá de lo que piensa el presidente Petro, ¿es posible que Colombia diversifique un poco esos mercados en otro tipo, digamos, de estrategia comercial, dado que el presidente Trump va a seguir en el gobierno y va a seguir de todas maneras con esta espada sobre los mercados y esa palabra que tanto le gusta de los aranceles? Sí, nosotros estamos trabajando en eso, pero no es fácil. Eso es fácil decir, como cuando decimos que vamos a poner todos los paneles solares y vamos a cambiar la energía que es de carbono, de petróleo, por otras energías. Aquí estamos preocupados porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, lo hemos construido en mucho tiempo, no es que los colombianos y los exportadores no estemos buscando otros mercados, lo estamos haciendo de manera permanente, pero no es fácil. Aquí hay que consolidarnos, tenemos que respetarnos mutuamente y no generar batallas imposibles de ganar. Aquí es una pelea de Goliat y David. Aquí, gracias a Dios, tenemos tratados que están firmados, tenemos que mantener esos tratados y esas inversiones que se deben mantener entre los países, y lo más importante, cumplir la palabra y en este momento recuperar el control territorial de Colombia, hacer una lucha frontal contra el narcotráfico y fortalecer nuestras fuerzas militares para que vuelva la seguridad no solamente en nuestros hogares, sino la seguridad jurídica, para que vengan los inversionistas y no sigan llevándose los recursos a otros países amigos, porque ven que en Colombia estamos muy frágiles en esas comunicaciones. Por eso, con el canciller, con la canciller en este momento, estaremos permanentemente en contacto, entregaremos las cifras y buscaremos mercados, pero no nos equivoquemos, tenemos el más grande en este momento, que es Estados Unidos, y lo tenemos que cuidar y proteger para beneficio de los empleados y las inversiones del país. Doctor Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, gracias por habernos atendido y compartido sus impresiones aquí en Noticias Caracol. Feliz día. Feliz día y muchas gracias. Camilo Sánchez, dice el presidente del Consejo Gremial, María Alejandra, que esto es David y Goliat. Me permite una frase coloquial, esto parece más es una pelea de tigre con burro amarrado. Así ha sido la relación permanentemente y lo sabemos, es decir, esta es una relación de muchas décadas y que se ha construido, como dice Camilo Sánchez y como lo han dicho todos los analistas, con mucho esfuerzo a través de la historia. Sin embargo, es claro que lo que estábamos mencionando ahora, Colombia tiene que ser muy estratégica en ese manejo para guardar
proporciones en términos de esos tratados que ya están firmados y también, por supuesto, para estar presentes y listos a atender una situación que seguramente el presidente Donald Trump, que es bastante provocador, pues generará alrededor de lo que pueda pasar en Colombia. Sí, señora, 8-6 minutos, y lo decía Camilo Sánchez, le va a tocar a la nueva canciller, a Laura Sarabia, enfrentar este lío que queda ahí como un carbón caliente. Otra Laura Rojas del equipo de Noticias Caracol, precisamente Laura, quien le preguntaba al presidente del Consejo Gremial sobre cómo va a ser esa relación. Es que estoy viendo acá, y recordemos a los televidentes lo que está en juego. Cuando hablamos, como dice María Alejandra, de cifras puras y duras, ¿de qué estamos hablando? Sí, señor, está en juego la balanza comercial. Según cifras de AmCham, de enero a noviembre de 2024, las exportaciones, mire usted, 13.000 millones de dólares se alcanzó. Representa el 29% de las ventas totales. El café, que es el producto estrella que va de Colombia a los Estados Unidos, representa el 39,4% a los Estados Unidos. Hablándolo en plata, eso significa en 2024 a noviembre 1,29 billones de dólares, una cifra bastante importante. Las exportaciones de productos agroindustriales, que son básicamente todos, la leche, la fruta, las verduras y otros productos también bien importantes, tienen un potencial de crecimiento de 250% a 2027. En Estados Unidos es el principal inversor histórico de Colombia. En el tercer trimestre de 2024 alcanzó los 4.000 millones de dólares y llega a diferentes sectores, como ustedes lo pueden ver: comercio, telecomunicaciones, petróleo, financiero, en fin, a todos los sectores. También hay que revisar que Estados Unidos es el principal emisor de remesas para Colombia, es decir, la plata, el envío de algunos ciudadanos aquí a nuestro país, que son cerca también de 4.637 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 17% frente al mismo periodo del año 2023. También los principales turistas. Colombia es un atractivo bastante para los estadounidenses. Arrancó también esta cifra con 1.072.000 visitantes que llegaron de enero a noviembre de 2024. Esta cifra también ha marcado algunos récords. Laura, gracias, Laura. Es que la realidad que nos muestra con las cifras Laura Rojas, María Alejandra, 8 minutos, es que con el bolsillo no se juega. Sí, estaba clarísimo que la carta que tiene el gobierno de los Estados Unidos para cualquier desorden, digamos, disciplinario frente a sus medidas por parte de cualquier nación, pues va a ser este asunto económico, que en el caso, como ya queda evidente en esas cifras, pues es catastrófico para la economía de Colombia. Y además porque hablar de sanciones en términos políticos y geopolíticos, pues ya sabemos lo que significa en un mundo que está pendiente de cómo va a hacer el equilibrio entre las políticas de Trump y unas economías tan pequeñas como las de estos países alrededor de la pelea de las grandes potencias, porque aquí lo mencionaba Shifter, aquí el tema también es China. Claro, el tema también es China, y quién va a entrar a reemplazar algunos mercados, que es lo que quiere la potencia asiática. 8 de la mañana, 9 minutos. El mundo, como hacía rato no ocurría, María Alejandra, usted lo mencionó cuando arrancamos esta cobertura especial, no registraba tanto a Colombia como pasó ayer. Manuela Guerra, del equipo internacional, nos tiene eso realmente, ese registro que ha hecho la prensa internacional sobre lo que ha pasado en las últimas horas en esta tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Manuela. Juan Roberto y televidentes, Trump da marcha atrás sobre aranceles a Colombia. Es el titular que incluye el Washington Post en la portada de su edición para hoy. En el artículo, el diario estadounidense relata lo ocurrido el domingo, que califica como un tenso enfrentamiento entre ambos países. Por su parte, CNN escribe: Colombia da marcha atrás en no aceptar deportados en aviones militares tras amenazas arancelarias de Trump. Ese medio destaca que es la primera vez que Donald Trump toma medidas importantes contra otro país por su política de inmigración desde que asumió el cargo hace exactamente una semana. En el Reino Unido, la BBC de Londres titula: ¿Cooperar o sufrir las consecuencias? El enfrentamiento de Trump con Colombia es una advertencia para todos los líderes. La publicación destaca la mano dura del presidente estadounidense, incluso con uno de sus aliados en Latinoamérica.
Y en Francia, el periódico Le Monde calificó la situación como una espectacular escalada entre ambos países, destacando en su titular que el acuerdo que llevó a la administración Trump a desistir de los aranceles contra nuestro país. Son solo algunos de los medios que hasta el momento han registrado lo ocurrido ayer entre Colombia y Estados Unidos. Manuela, gracias. 8:11 minutos. Conclusión de esto, vuelvo y repito, como hace mucho rato no ocurría, el mundo pues dio a conocer a Colombia y puso a Colombia otra vez en las portadas de los principales medios. Pues si el mundo, si Europa, si en Estados Unidos tantos norteamericanos no sabían quién era el presidente de Colombia y quién está al frente o cómo es la relación de este país suramericano con el gigante de los Estados Unidos, pues ya lo sabe. Gustavo Petro se puso en el ring de sparring a Donald Trump y salió como salió, echando para atrás una medida, aceptando las condiciones de los Estados Unidos y de alguna manera es, según los titulares de la prensa internacional, ese primer ejemplo de lo que es capaz de hacer Donald Trump frente a una postura bastante irracional que se dio por parte del presidente Gustavo Petro y que creó esta crisis diplomática. Usted habla de irracionalidad. Eso fue lo que más destacaron muchas voces de las que hemos consultado en las últimas horas. Una de ellas, la del alcalde de Cali, Alejandro Beder, quien habló a nombre de todos los alcaldes del país. Él es el presidente de Asocapitales y le pidió al gobierno mesura para manejar esta crisis con los Estados Unidos. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han sido estratégicas, que los colombianos debemos estar agradecidos con la mano y el apoyo que nos ha dado Estados Unidos durante las últimas 4 décadas, que nos permitieron superar la violencia más extrema que ha habido en nuestro país y que además con toda la actividad comercial logramos un desarrollo de Colombia. Y en ese sentido, hacer un llamado al gobierno nacional a la mesura, a manejar esta situación con toda la altura que merece el caso. Pues el alcalde de Cali tenía la vocería de esos alcaldes de capital que incluso plantearon ir hasta Washington a entablar algún tipo de contacto. Dijo también el alcalde de Cali que está en riesgo el empleo de varios trabajadores en Colombia. El 30% de las exportaciones del país son a Estados Unidos. Solo en el Valle del Cauca eso es 500 millones de dólares. Son centenares de miles de empleos. Muy bien, 8 de la mañana, 13 minutos, muchas reflexiones, muchos análisis, muchas, digamos, reflexiones de lo que está en juego. Es que yo me quedo con lo que arrancamos hablando María Alejandra y televidentes, lo que hay en juego en una relación tan complicada y tan delicada como la que tiene Colombia con Estados Unidos. Pues los términos diplomáticos, la corresponsabilidad, que es básica en relaciones internacionales, y una palabra que queda desafortunadamente puesta sobre la mesa, la retaliación. Esa es una palabra que se utilizó mucho ayer como la respuesta de Donald Trump a una decisión del presidente que, por cierto, como nos lo dijo el embajador, que creo que hay que resaltar, se tomó con 20 o 30 minutos de diferencia a las 3 de la mañana, que el embajador estaba dormido, que no tenía claro por qué se tomó esa decisión por parte del presidente Petro, y luego que el presidente Petro estaba en contacto con su equipo por teléfono, pero no estuvo presente en la Casa de Nariño. Este tipo de situaciones hacen que hoy sea muchísimo más urgente tomarse las cosas en serio y entre profesionales. Las relaciones internacionales tienen un manejo de alto nivel, digamos, en términos profesionales y, por supuesto, políticos. Usted lo mencionó ahora, altura, canales diplomáticos, llamados a la sensatez y, sobre todo, a manejar estas relaciones como tiene que ser.